Llegaste a la segunda unidad. En este espacio reflexionaremos sobre la naturaleza de los signos visuales y algunas aproximaciones a la teoría de la imagen. Al final de la unidad encontrarás un foro para consultas y una autoevaluación, también una invitación a la clase sincrónica. Para realizar producciones que tienen que ver con la imagen, es sin duda muy importante comprender la naturaleza de las imágenes y de qué manera están compuestas. Por eso, en esta unidad vamos a hablar del signo visual. El signo es esa unidad compositiva que está presente en todas las representaciones visuales. El signo visual es un elemento que se encuentra representando otro elemento de la realidad. Esta es una definición que va muy bien con el concepto de signo de Saussure. Saussure nos habla de una estructura dual, en la cual tenemos un significado que tiene que ver con el concepto, con la idea a transmitir, y un significante que sería el portador de ese sentido, la materialización, lo que podemos de alguna manera observar. Una forma sencilla de definir los signos sería decir que son un elemento que representa algo para alguien, algo que está en lugar de otra cosa. Esta es la estructura dual que nos propone Saussure, en la cual nos encontramos con un concepto, que sería el significado, y una imagen acústica, que corresponde al significante. Un ejemplo claro es la imagen de un piano. No es un piano en sí, pero representa un piano. Lo mismo ocurre con la imagen de una silla. No es una silla, pero representa la existencia de una silla. Basándonos en esta relación entre significado y significante, podemos hablar de tres tipos de signos: los iconos, los símbolos y los índices. Los iconos son aquellos elementos que toman algunas características de lo que están representando. Por ejemplo, el dibujo de una casa. Por otro lado, los símbolos tienen una relación arbitraria entre significado y significante. El sentido en ellos está fijado por una convención social que determina cuál será la función de este signo. Un ejemplo claro son los símbolos religiosos, como la cruz. Por último, los índices son signos que no tienen ninguna motivación, es decir, que no hay un objetivo de comunicar y que se encuentran presentes en la naturaleza. Un ejemplo claro de ello es el humo, que está dando cuenta de la existencia de fuego. Por ello, resulta muy importante comprender que en el mundo de las imágenes nos encontramos con sistemas, con universos de signos que van a crear diferentes significaciones. Tanto en el cine como en la fotografía, el gran parecido de las representaciones con la realidad, como en esta toma, nos lleva a pensar o a ponernos en la posición de que estamos frente a la realidad. Pero lo real es que nos encontramos frente a una copia de la misma, una representación parcial de una pequeña porción de la realidad. En la alegoría de la caverna de Platón observamos un grupo de prisioneros que se encuentran dentro de una caverna. No tienen contacto con el mundo exterior más que unas sombras que se reflejan en la parte posterior de la pared de la caverna. Estos hombres que no conocen la realidad ven a esas imágenes reflejadas como si fueran la propia realidad. Algo similar ocurre con la naturaleza de las imágenes, que nos representan en algunos casos tan fiel la realidad que creemos estar frente a la misma y no frente a una representación acotada, limitada y subjetiva de la misma. Es posible pensar en las imágenes como si fueran textos. De hecho, hay autores que hablan de textos visuales, ya que las imágenes poseen ciertas características que son propias de la escritura. Algunos estudiosos de la imagen hablan del término sintaxis visual, para referirse a la imagen como un texto en el cual los diferentes signos que lo componen tienen un determinado orden que le dan un sentido en particular.
Para referirnos al grado de similitud o de semejanza que las imágenes guardan con la realidad, podemos hablar de grados de iconicidad. Será mayor el grado de iconicidad cuando esa imagen se asemeje más a la realidad que está representando, cuando podemos a simple vista definir las formas o lo que encontramos en ella. Roman Guber nos habla de dos tipos de imágenes, de las imágenes escena y las imágenes laberinto, para referirse a esto. Siempre que escuchamos el término realidad virtual, lo asociamos con la modernidad, con lo futurista, pero en realidad, ya en el año 1996, Roman Guber nos habla de la realidad virtual para referirse a las representaciones de la realidad que tienen la pretensión de asemejarse a la misma en gran medida. Roman Guber nos habla de dos tipos de imágenes, de la imagen escena y la imagen laberinto. La imagen escena corresponde a aquel tipo de imagen que realmente tiene una pretensión de asemejarse a la realidad, que tiene un importante grado de iconicidad. Por ejemplo, la fotografía de guerra o el cine. Y por otro lado, tenemos las imágenes llamadas laberinto, que tienen una voluntad de ocultamiento, que no muestran la realidad tal cual es, sino que hacen una interpretación mucho más subjetiva de la misma, y que muchas veces tienen un sentido muy difícil de alcanzar por el espectador. Un buen ejemplo de este tipo de imágenes es el arte abstracto. Cuando trabajamos con imágenes es muy importante tener en cuenta tanto los procesos de creación que vimos en la etapa anterior como los procesos de lectura de estas imágenes. Por ello vamos a hablar del concepto de percepción y qué mecanismos participan de ella. Podríamos definir a la percepción como esa asimilación de datos que procesamos a través de la mirada para crear nuevas significaciones, para encontrar sentidos y realizar nuestras propias interpretaciones. La mirada, el ver, es un proceso complejo y está atravesado por diferentes procesos. Por un lado, tenemos un proceso biológico que tiene que ver con las características propias del ojo humano y su capacidad para el reconocimiento de formas, de contornos y de colores. Pero por otro lado, cuando miramos también utilizamos nuestras competencias y experiencias anteriores. Por ello, en la percepción participan también los conocimientos y los bagajes que tenemos anteriores a ese momento. Cuando miramos una imagen, estamos condicionados por todos estos elementos que van a ser una interpretación única y original de la misma. Por ello se dice que cada uno ve algo diferente del mismo objeto, que todos tenemos una mirada particular y que es algo tan único como la huella digital.